Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como todos los miércoles, gentileza de FUSADE, como siempre, nos acerca a los invitados, los entrevistados. Vamos a charlar sobre acupuntura, sobre medicina naturista, cómo se mezcla con el deporte. La semana pasada charlábamos con Belén Bruno Cherot, quien es cirujana plástica, y bueno, y uno tenía el prejuicio también de cómo se entremezcla con el deporte la cirugía plástica, y había un montón de ramas para charlar. Bueno, y seguramente hoy nos suceda lo mismo. Lo tengo del otro lado a Daniel Gaviud, quien es especialista en acupuntura y medicina naturista. Daniel, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Trabajando poco en cuarentena, como estamos todos, cuidando las medidas. Antes de meterme en tu trabajo, en lo que vos haces, en tu carrera, te quiero preguntar cómo Sí. te trata la cuarentena, ¿no? Porque a todos nos trata de manera distinta, bueno, y en la medicina particular, ¿cómo te trata a vos? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cuánto ha ayudado la virtualidad, la tecnología? Mira, en mi caso, la tecnología y la virtualidad ayuda poco para el seguimiento y evaluación de algunos pacientes. Ahora, la acupuntura particularmente es algo que hay que hacer de manera presencial, con lo cual digamos, dependo de poder atender al paciente en el consultorio para poder asistirlo. En ese sentido, en la primera etapa de la cuarentena, el consultorio estuvo cerrado hasta que se habilitó la consulta médica y a partir de ahí volví a trabajar tomando los recaudos que hay que tener con el distanciamiento, con la limpieza del consultorio, usando barbijos, tomando todas esas medidas. ¿Te da un poquito de miedo esto de decir, bueno, tengo que atender igual porque sos esencial, sos un médico que tiene que llevar a cabo la práctica, pese a que estemos en cuarentena? Vos me decías, con todos los recaudos correspondientes, barbijos, No, bueno, alcohol. no, a ver, me preocupa la situación como a todos. No me da miedo porque en general el tipo de pacientes que yo atiendo son pacientes que pueden tener COVID o no, como cualquier persona, pero no son pacientes sintomáticos. O sea, no llegan a la consulta porque tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria. Claro. O sea, son pacientes que vienen porque tienen o una lesión deportiva o un trastorno del sueño por la ansiedad o vienen por algún problema autoinmune o alérgico, o sea, son patologías crónicas de base que, digamos, no están relacionadas con síntomas de COVID. O sea, tengo la misma exposición al virus que puede tener cualquier otra persona que está trabajando. La gente que trabaja en el supermercado o la gente que trabaja en algún otro servicio esencial. Digamos, si bien estoy en salud, no estoy Claro. en un lugar a donde los pacientes o las personas que están con síntomas vayan. Así que Bueno, en ese sentido, incluso, como que sí. tengo La semana cierta pasada, tranquilidad. Sí, la semana decime. pasada charlábamos con un psicólogo y nos contaba, bueno, que puede hacer hasta incluso la consulta virtual, ¿no? Con el Claro, paciente. Lo sí, tuyo es sí, imposible porque tiene que estar ahí. claro. O sea, por ahí con algunos pacientes con los que también trabajo con medicina naturista, les doy algún medicamento o necesitan hacerme alguna consulta, digamos, esa parte sí la hago tipo virtual online, pero lo esencial de mi tratamiento es presencial, es con el paciente. Bien, estamos hablando aquí con Daniel Gaviud, quien es especialista en acupuntura y también en medicina naturista en Radio Argentina, en el programa oficial de la Confederación Argentina, por supuesto, gentileza de FUSADE. Abro el juego para mis compañeros aquí en la mesa de ADN. Daniel, ¿cómo te va? Achita Ludueña te saluda, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Hablabas de que tus pacientes, entre otras cosas, tenían lesiones deportivas. Y Sí. metiéndonos en tema, ¿cuáles son, digamos, las más recurrentes dentro de tu campo? Depende,
el tipo de deporte. O sea, lo que más hay por ahí son lesiones de miembros inferiores, esguinces de tobillo, dolor de rodilla, cadera, lesiones del labrum de la cadera, pubalgias, desgarros musculares. Esas son como las más frecuentes. Después, por ahí en personas que hacen levantamiento de pesas, lesiones de la zona lumbar, lesiones del manguito rotador, esas son como las vinculadas al deporte, las más frecuentes. Y Muy bien. Daniel, ¿qué prejuicios hay con este método de acupuntura? Mira, en realidad prejuicios hay pocos. A veces hay más temor o desconocimiento sobre cómo es la técnica y si puede llegar a ser dolorosa. O sea, por ahí la mayor preocupación es la imagen que uno tiene de las agujas, que es de que cuando eras pibe ibas al vacunatorio y te vacunaban y eso dolía. Entonces, en general, la relación que uno tiene con las agujas es como una experiencia traumática. La acupuntura no, no tiene ese efecto, o sea, las agujas de acupuntura son muy finitas, prácticamente no se siente dolor en la aplicación, y lejos de generar dolor, generan una sensación de bienestar física y anímica, que por lo general la persona viene a la primera consulta con cierto reparo, y después cuando vuelvo a sacarle las agujas está dormido con las agujas puestas, ¿no? Claro. Daniel, bueno, ya dimos unos indicios, pero para la gente que por ahí no lo tiene tan en claro, ahora sí vamos directamente al grano. ¿En qué consiste este método de medicina mediante acupuntura? Mira, la acupuntura es una medicina en sí misma que forma parte de la medicina china, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y obviamente desde ahí fue avanzando, fue desarrollando, no es que es una medicina antigua. En ese momento, los chinos tenían muy buen conocimiento del cuerpo y de su fisiología, hacían autopsias, conocían los órganos, conocían las funciones de los órganos. Lo que no conocían es lo que no podían ver. O sea, Claro. las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, los virus, las bacterias, o sea, a todo lo que ellos no ven le llaman energía, que en cierta forma es una energía. Y lo que dice la medicina china y la acupuntura es que esa energía circula por el cuerpo y es la responsable de todos los procesos físicos y psíquicos que se dan en el organismo. Y cuando esa energía se desequilibra, aparece la enfermedad. No importa si es traumatológica, inmunológica, infecciosa, psiquiátrica, siempre se considera que es un desajuste de esa energía. Esa energía circula por unos meridianos, que son como unos caminos virtuales que están en el cuerpo, y a lo largo de esos caminos están los puntos de acupuntura, que son lugares específicos desde donde uno puede acceder a esa energía para ayudar a reordenarla. O sea, lo que hace la acupuntura no es curar por el efecto de la aguja, como quien pone un medicamento, sino estimular al cuerpo para que active mecanismos de curación. Y cada uno de esos caminos o meridianos se asocia a un órgano y a una serie de funciones. Por ejemplo, hay un meridiano del hígado, del corazón, del vaso, y cada uno de estos órganos, además de la función que tienen como órgano, también tiene una función bioenergética sobre otros tejidos. Por ejemplo, el hígado, para la medicina china, nutre los músculos y los tendones. Entonces, para la medicina china, una lesión muscular está asociada a la energía del hígado. Y el vaso es el órgano que
lleva la sangre a los tejidos. Entonces, si hay una ruptura de fibras y hay hematoma y hay, digamos, una alteración en la parte de irrigación muscular, también se considera que el vaso está afectado. Entonces, además de trabajar la zona local afectada, se trabaja en equilibrar esos órganos. No sé si alguna vez vieron lo que es una lámina con los puntos de acupuntura, si tienen referencia. Por ejemplo, cuando te dicen que si te tocan en uno de los dedos está conectado al dolor de cabeza, por ejemplo. Recuerdo haber visto algo así. Por ejemplo, hay un meridiano que se llama de intestino grueso, que nace en el dedo índice, recorre todo el brazo y termina al costado de la nariz. Dentro de eso hay un punto que está acá, que es el número 4 de intestino grueso, que tiene muy buen efecto para dolores de cabeza, odontalgias y algunas otras patologías más. Pero es bastante Tendría que ser la base, donde está la base del dedo índice. No, es en la intersección del índice y el pulgar, acá. La unión del índice y el pulgar, ahí va. Ahí, ese punto, por ejemplo. Después otro punto muy conocido es un punto que está en la cara anterior a 2 dedos de la muñeca, De la muñeca. Acá, que se utiliza para situaciones de hipertensión, nerviosismo, ansiedad, náuseas. Hay 2 o 3 puntos de acupuntura que popularmente son muy conocidos para el uso en digitopresión en situaciones así puntuales. Sí, por eso te decía el de dolor de cabeza, que quizás es el más habitual que tiene alguien, y más de una vez he visto gente que justamente hacía presión en algún punto de la mano, justamente para, obviamente también tenía que ver, por ejemplo, en el caso del dolor de cabeza, en qué sector era, si es más tipo migraña o... Claro, sí. O diferentes fuentes del mismo. Sí. Mira, acá, no sé si se llega a ver. Sí. Esta es una de las tantas láminas de acupuntura donde se representa cada uno de esos recorridos y esos puntos. En general, cuando hay una lesión deportiva, se busca cuáles son los puntos cerca de la lesión. O sea, no es que la aguja se puede poner, pero no es que se pone necesariamente en la lesión, sino en los puntos de acupuntura que están próximos a la lesión en principio, para redirigir, digamos, todo lo que tiene que ver con la mirada bioenergética, la irrigación sanguínea de la zona, y después también se trabaja con puntos que son distales, que a veces a uno me sorprende y dice, ¿por qué si yo vengo porque me duele el tobillo me pone una aguja en la mano? Claro, ¿cuál es la conexión? Claro, ¿sí? Pero bueno, esos puntos distales tienen que ver con un efecto más global que hace la acupuntura y también con un efecto de trabajar a través de lo que es el sistema nervioso central en relación a la lesión o a la patología local. Claro. Daniel, ¿los plazos de recuperación son similares, son diferentes? Mira, eso obviamente, los plazos de recuperación dependen de la lesión. Eso yo siempre lo digo porque a veces hay una expectativa de querer saber en cuánto tiempo una lesión se resuelve, y eso cualquier traumatólogo, kinesiólogo, deportólogo te va a decir que no se puede saber. Ahora, lo que yo veo, y lo que se ve con la acupuntura en general, digamos, más allá de mi práctica, es que las lesiones con acupuntura se recuperan más rápido. Tampoco, digamos, es que es una cosa o la otra. O sea, si una persona tiene una lesión y va a hacer kinesiología, va a hacer rehabilitación y dentro de eso hace acupuntura, hay cierta sinergia en el efecto de eso y la recuperación va a ser más rápida.
Claro, pero bien. también depende el tipo de kinesiología. O sea, la kinesiología es muy buena, Claro. pero lamentablemente por las formas de trabajo, no en todos los centros a veces te dan la atención que necesitas, y eso yo también lo veo también en muchos pacientes que vienen, por ahí no del ámbito del deporte, que ya van a buscar kinesiólogos más específicos, pero la Claro. población en general, digamos, a veces va, hace 15, 20 sesiones de kinesiología donde te ponen 5 minutitos una lámpara y después no consiguen ningún resultado. Y a lo mejor con 4 sesiones de acupuntura o con un par de sesiones de osteopatía, que también es una muy buena técnica, que hacen otras personas, yo no hago, sí se puede conseguir un buen resultado. O con un kinesiólogo que se dedique a trabajar, digamos, tu lesión específicamente, con las técnicas que correspondan y no en ese sistema de atención que tienen que a veces no es el más adecuado. Pero entonces, Daniel, a ver si te entendí bien. En este caso, a veces la acupuntura puede hacer un poco el trabajo de la kinesiología o son exclusivamente complementarias. Eh, de, Pueden hacer trabajo exclusivamente, pero no quita que sean complementarias. O sea, un paciente que hace solo acupuntura puede recuperarse por completo y bien de la lesión, y en general, digamos, eh, algunos ejercicios básicos y algunos trabajos de movilidad complementario realizo sobre los pacientes como parte del trabajo. A veces utilizo las famosas cintas de tapping o cintas neuromusculares para ayudar en estabilizar determinadas articulaciones o músculos, pero lo hago como complementario en algunos casos. Muchas veces prefiero que esa parte lo haga un kinesiólogo. Claro. En unos pacientes hago como el tratamiento completo. Y Daniel, otra última consulta, ya les dejo un rato a los muchachos. Sí. Para que verdaderamente uno obtenga resultados con la acupuntura, ¿requiere más bien de una estabilidad corporal, un trabajo más de uno? No, 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 no no. precisamente. No, el efecto de la acupuntura es un efecto que se produce más allá de uno. Bien. Eh, digamos, no tiene que ver con un efecto, digamos, placebo, que uno ponga la intención. De hecho, por ejemplo, hay muy buenos resultados en acupuntura veterinaria, en, en animales se usa mucho la acupuntura, y ahí el animal pobre no pone nada. Claro, sí, sí, sí. claro. No, la acupuntura tiene muy buen efecto, y también me ha pasado con pacientes que han venido con nula expectativa, atraídos por algún familiar, y se han ido con muy Buenos buenos resultados. resultados. Sí, sí. Claro. No, con esto, como mencionaste esto de la energía, quizá entendí que implicaba un cierto compromiso energético, por así decirlo, No, del no, paciente. no es necesario. No es necesario. Ya, Perfecto. hay personas que, digamos, vienen buscando acupuntura porque ya tienen una mirada diferente del cuerpo, de lo que quieren de la salud, de lo que ven en el sistema médico convencional que no les gusta, el tema de que tantas especialidades separan al individuo en un montón de partes, y vas al traumatólogo de rodilla y te dice, no, si de codo anda a consultar al otro porque yo hago rodillas solo, o vas al cardiólogo y le decís, ¿sabés que estoy teniendo problemas de que estoy viendo mal? Dicen, no, anda al oculista. O sea, está Claro, bien que sí, sí, sí. existen las especialidades, pero por otro lado, eso segmenta a la persona. Y por ende la termina saturando también. Claro, y terminás recorriendo 20 lugares para intentar resolver un único problema, que es lo que te pasa a vos. Te terminás conociendo los 20 pisos de la clínica para ver a cada uno de los especialistas de la diferente, Sí. de la diferente dolencia. Y en general, en casi todas las disciplinas naturistas, ya sea acupuntura, ya sea homeopatía, en general
digamos, por más que la persona venga por un motivo específico, siempre se trata de atender la globalidad. O sea, cuando viene un paciente con una lesión deportiva, le pregunto cómo es su salud en general, cómo duerme, cómo se alimenta, cómo está emocionalmente. O sea, porque son un conjunto de cosas que hacen a que la persona pueda sentirse bien y recuperarse. Claro. ¿Y cómo se dio tu acercamiento a la acupuntura? Mi acercamiento empezó cuando empecé a estudiar medicina. Las dos cosas fueron simultáneas. Sí. Siempre me interesó lo natural, me llamó la atención de cómo se podían conseguir resultados terapéuticos sin utilizar fármacos. No es que esté en contra de los fármacos, pero si uno puede curarse sin recurrir a un medicamento, me parece más razonable. Y a partir de ahí empecé a investigar, buscar materiales, leer, después me metí en centros donde se estudia y me fui especializando por esa vía. Y cuando llegaste a la cultura china se te abrió la caja de Pandora, porque estamos hablando de 5.000 años de estudio. Y sí. De hecho, en algún momento de la carrera fui a China, estuve un mes en un hospital haciendo unos cursos y pasantías y la verdad que es una experiencia muy, muy interesante. ¿Qué es lo más sorprendente que encontraste justamente estudiando esa cultura? Y no, lo más sorprendente para mí, por donde yo venía, era el contraste, porque, o sea, yo venía estudiando algo que tenía que ver con una China milenaria, y cuando llego a China me encuentro con una China potencia económica, con grandes ciudades, en donde lo que yo había estudiado también convivía junto con eso. Entonces China es como dos mundos en uno en ese sentido. Era el contraste de los 5.000 años atrás con claro, tenés cosas la mirada para adelante. Tenés que ver, te encontrás con cosas que tienen que ver con esa cultura de 5.000 años en una sociedad mucho más moderna, que parece que estás en cualquier ciudad importante de Estados Unidos o de Europa, y sin embargo siguen manteniendo cosas de sus raíces ancestrales, en su cultura, su forma de vida. Sí, algo parecido nos contaba Raúl Lozano, entrenador de vóley que dirigió a la selección de China, que muchos de los inconvenientes que tenía justamente tenían que ver con la medicina deportiva. Por ahí, no sé, al no consumir medicamentos tradicionales, tenía un jugador con fiebre una semana y lo mandaban a recuperarse con té, nos contaba, por ejemplo. Sí, sí, nada, lo que pasa es que los tés que toman en China no es lo que nosotros podemos considerar un té. Cuando vos vas a una farmacia clásica de medicina china, te encontrás con un montón de cajones con unas hierbas que uno no puede saber qué son, y en base a la patología que tenés, sacan una cantidad de gramos de cada uno, te lo dan en una bolsa y te tenés que tomar 1 litro de ese té por día, pero no son 2 saquitos, es como que le pongas medio kilo de yerba. Es un sobre todo más que un saquito. Claro, son cosas que por ahí para nosotros son intomables. Igual la farmacopea china también avanzó bastante y lograron hacer extractos en pastillas de ese tipo de plantas. Entonces, en vez de tomarte 1 litro de té, te tenés que tomar 4 o 5 pastillas de esas y más o menos conseguís el mismo resultado. Pero bueno, las plantas chinas son muy buenas, muy efectivas, pero no se consiguen acá. O sea, nunca se hizo un trabajo de autorización por ANMAT y ese tipo de cosas, entonces no es algo a lo cual acá podemos tener acceso. Daniel, el otro día charlábamos con la cirujana plástica que yo mencionaba en el comienzo y nos decía que algunas especializaciones que llevaba a cabo
lograban prevenir lesiones. ¿La acupuntura logra prevenir lesiones o solamente es cuando vos tenés la lesión y en el momento, bueno, busca regenerar el músculo en este caso, si hay alguna No, lesión más grave? la acupuntura puede generar lesiones, o sea, la acupuntura lo que hace es mejorar lo que se llama el funcionamiento bioenergético. Y la base de la medicina china, en realidad, está en mantener la salud. O sea, lo que busca la medicina china como tal y la acupuntura es un equilibrio bioenergético de salud y mantenerlo. De hecho, en la China antigua, las familias que accedían a tener médico, le pagaban al médico cuando la familia estaba sana. O sea, porque el rol del médico era que la persona esté sana. Entonces, cuando la persona se enfermaba, le dejaban de pagar al médico. Y el médico entonces se tenía que preocupar porque la familia se pudre para seguir cobrando. Pero era completamente al revés. Acá no me pagás nunca, salvo cuando estás enfermo vas y pagás. Entonces, digamos, la mirada de la medicina china y de la cultura tiene que ver con mantener un buen estado de salud, tanto en lo físico como en lo psíquico. Entonces, hacer acupuntura con cierta frecuencia ayuda a mantener un buen estado músculo-esquelético, como también hacer otras técnicas, digamos, la persona que habitualmente va a un masajista o va a un osteópata o va a hacerse alguna práctica, digamos, corporal con cierta frecuencia, va a estar menos propenso a tener una lesión que la persona que no recurre a eso nunca, salvo cuando se lesiona. Claro. Incluso vos me decís, bueno, tiene esta mirada de mejorar la salud, de que todo esté bien, de, bueno, de curar. Yo se lo pregunté a todos los que han pasado aquí de FUSADE porque me intriga saberlo, y no es que sea pesimista ni mucho menos, pero digo, bueno, quiero preguntar también, ¿hay chances de que salga mal, de que falle esto? Sí, fallar puede fallar todo, pero la diferencia es que, o sea, lo que puede pasar es no conseguir un buen resultado, pero al ser una intervención mínima, la falla es mínima. O sea, suponete, si tienes una lesión del manguito rotador y haces 4 sesiones de acupuntura y no mejora, vas a estar igual que a esas 4 sesiones. Ahora, si vas a una cirugía por una lesión del manguito rotador y la cirugía no funciona, ya el pronóstico es otro. Claro, lo que puede hacer es, no es empeorar, sino neutralizar, es decir, no genera ningún efecto. Sí, no te genera, lo peor que puede pasar, en el peor de los casos, es que no te genera el efecto que estás buscando. Claro. Pero Daniel, no te va a agravar la lesión. No hay efecto adverso. Claro. Y entonces, yo también lo pregunto por algo personal, ya que lo mencionaste. ¿Te querés hacer tratar, Caruso? Estoy pensando, entre cirugía y acupuntura, ¿vos recomendás quizá antes pasar por acupuntura antes que precisamente someterse a una cirugía por esto de que, en el caso de que por ahí no salga del todo bien? No, ahí hay que evaluar el caso, la lesión. Claro, la lesión. Claro. Sí. Por ejemplo, volviendo al manguito rotador, si vos tenés un desgarro leve en el manguito rotador, vos te podés recuperar de eso sin cirugía y tener una vida normal. Esa zona cicatrizará y quedará así, pero te dejará hacer la actividad. Ahora, si un músculo como el supraespinoso se te corta de manera completa, ahí ya perdés movilidad y la única manera de resolverlo es quirúrgico. Si no te operás, no vas a poder levantar el brazo más que esto. Claro, está bien. Claro. El tema es que a veces no siempre los diagnósticos son quirúrgicos y cada uno te ofrece lo que hace. Claro. O sea, si vas al traumatólogo, tenés chances de que te diga, mirá, esto es para operar, o cuando quieras
andá y cuando quieras vení yo te opero, porque no es por una cuestión de negligencia, es su A su formación especialidad, y de su acuerdo. forma de resolver los problemas de salud. Es lo que Eh, la cátedra indica, básicamente. claro, y eso se ve mucho en temas de columna, digamos. Hay mucha gente que por razones de hernia de disco tiene indicaciones quirúrgicas que con acupuntura y con muchas otras técnicas lo resuelve sin pasar por quirófano. Cuando por ahí vio 4 traumatólogos y los 4 le dijeron, no, mira, esto te tenés que operar. Daniel, si bien todas las lesiones tienen, según el caso, ¿no? Y según la persona y según el contexto, pero todas tienen un plazo de recuperación similar, promedio, es decir, un desgarro, ponele 3 semanas, una contractura tenés una semana. ¿Hay una cantidad de sesiones mínimas para tal o cual lesión en cuanto a la acupuntura, digo? Eh, es variable, es variable. Y es variable dependiendo de si hay lesión de tejido. O sea, no es lo mismo una contractura digamos, hay una inflamación en el tejido, pero no hay una lesión que un desgarro de un ligamento, de un esguince de tobillo, por ejemplo. Eh, no hay tiempos mínimos. Por lo general, yo lo que le digo a los pacientes es hacer unas 3 o 4 sesiones de acupuntura y a partir de ahí evaluar cuál es el grado de respuesta. O sea, en cuánto mejoró en una serie de sesiones. Y en base a eso se ve si se sigue trabajando y también se ve, digamos, qué pronóstico tiene la lesión. Y ahora sí te hago la última, Daniel, y te agradezco el contacto. También se las he hecho a Sí. los anteriores. ¿Es cara la acupuntura, el tratamiento de acupuntura? Eh, Mira, es variable. O sea, yo no te puedo decir si es caro o no. Obviamente, si lo vas a comparar con la kinesiología que vos la tenés por la prepaga, que Claro. te hacen 10 sesiones gratis, que ahí no vas a tener mucha efectividad, te voy a decir es cara, porque te vas a tener que pagar vos. Aunque por el Claro. otro lado vos estás pagando la prepaga todos los meses Claro. y Sí, sí. también Claro. eso es un número. Eh, las sesiones de acupuntura, digamos, es variable, te puede salir de 500 pesos una sesión hasta 5.000 pesos una sesión. Eso depende del profesional. Bien, Eh, bien, 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 La bien. pregunta que Perfecto. sigue va a ser Genovar, te va a pedir algún canje seguramente, porque ya lo conozco. Viene por este lado. Seguro cuando terminamos la nota te va a llamar y va a tramitar algún no, hay, canje. Porque no hay problema, no hay lo problema. conocemos. Daniel, Sí, muchas gracias por la nota, por la entrevista. no, por favor. Hemos aprendido mucho más y seguramente, bueno, en las próximas semanas te vamos a volver a molestar para ahondar también en ciertos temas. Gracias. Sí, para lo que necesiten, un gusto. Un abrazo enorme. Gracias, Daniel. Igualmente. Chao, chao. Adiós. Bien, ha pasado Daniel Gaviud, aquí, especialista en acupuntura y en medicina naturista. Nos ha contado un poco cómo viene trabajando, también nos ha contado cómo se aplica al deporte. Bueno, yo pensé que... me imaginé esos valores, ¿no? Entre 500 y 5.000, también obviamente Te dependiendo, quedaste con eso. Bien. dependiendo del profesional. Y eso fue lo último, el cierre. Hay un Claro, sí, montón sí, sí. para hablar, hay Claro. un montón para analizar. Me parece que ha sido interesante, como cada columna de FUSADE, aquí al aire en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Vamos a ir a una pausa cortita. ¿Habrá alguna cura así con acupuntura para cuando te tentás? No lo sé, ¿no? Es Estaría. difícil, es difícil. Es Te complicada, ¿no? Yo, te quita la risa de por vida, dicen. yo me quedé con, Sí. Te expulsa la risa del cuerpo. yo me quedé Ya con el no te reís manguito más. rotador. El El manguito manguito rotador. rotador. Ahora se lo va a mandar a revisar, ¿no? El manguito rotador. Sí, sí. Hacemos una pausa, basta, Ariel. Pausa cortita y aquí seguimos en ADN Deportivo porque hay más en Radio Argentina.